Estoy muy bien, estoy muy contento que finalmente el coconductor de este programa ¿Renunció? haya asumido su verdadera identidad sexual, se haya operado, se haya teñido. Todo. Porque como decía un personaje de Olmedo, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Sí, Digo, hay que sí. hacerla Rubio, con- Me Porque puse siempre quiso ser extensiones, rubia. todo. Por todo. eso. Siempre quiso esto. Sí. Es un deseo lo teníamos, profundo. Lo teníamos claro, pero no. Pero ahora lo vemos. Le estábamos concediendo el tiempo necesario. Claro, hay que acompañar en Fue el de a proceso. poco, fue de a poco. Qué boludo. Bueno, ¿vos cómo estás? Bien, estoy bien en este país delirante, estoy muy bien. Hablando de sorprender, digo, se me ocurrió, sorprenderte, en este caso, sobre todo porque Laura imagino que es un personaje que tiene más presente, con un músico de gran relevancia durante 3 o 4 décadas. Estoy hablando de Prince, nacido Prince Roger Nelson. Me lo trajo en todo caso a colación el hecho de que se estrenó hace un par de semanas aquí una película sobre uno de los conciertos que hizo para presentar uno de sus discos de fines de los 80 que se llamó Sign of the Times, Signo de los Tiempos. Ahí está sonando Purple Rain, uno de sus primeros grandes éxitos, una de las grandes baladas de la historia del pop rock en general. Y lo fui a ver la película al IMAX, esa pantalla bueno. que tiene la altura de un edificio de 8 pisos, 9 pisos, una cosa así, un sonido espectacular. Y la verdad que fue una gran experiencia, y sobre todo llevar a mis hijos más chicos, que tampoco lo tenían tan presente, ¿no? Prince es un tipo que durante la década del 80 formaba parte de la santísima trinidad de lo que era la música popular, ¿no? Porque en la década del 80 tenías a Madonna, a Michael Jackson y a Prince, digamos. Recordemos que este hombre olió a Madonna. La entrevistado Nunca nos a olvidemos. Madonna, sí, es cierto. El triángulo de hierro, perdón, de Internet. Entre otros tantos. Pasa que yo eso no me lo puedo olvidar. No, No, claro. es muy fuerte. Yo tampoco, quédate No, tranquila. no, me acuerdo. Quiso avanzar a Madonna. Y Marce... ¿En serio? Ay, sí. toda esa data yo no la tenía. Tenemos que hacer como un LAM de Marcelo y sus... Y las cosas que debe tener, porque si estuvo... ¡Ah! Estuvo con los Me hiciste Erasure también. acordar. Tengo una pregunta para vos. ¿La puedo hacer ahora? Por ahí me Ahora, matas. total, ya Escuchame, nos desviamos. Sí, perdón. Viste que vos publicaste el textito del asado. Sí, claro. El asado, el indio, qué sé yo. ¿Lo hiciste vos? Sí. Ah, yo sabía, ¿viste? Le gané a Lautaro. Yo le dije, para mí lo hizo Marcelo, por como narra Pero lo hizo decirle a la gente Marcelo. de qué están hablando. Estaba firmado teóricamente. Un Sí, textito, claro, obvio, bueno, pero viste cómo es. textito que difundió Máximo Kirchner el 1 de septiembre, cuando se cumplía el 3er aniversario del atentado contra Cristina. Y ahí Máximo aprovechó para difundir una foto en la cual Cristina estaba con el indio y con Virginia, con la compañera de Virginia, con la compañera del indio, digo, una foto real en este caso, porque siempre Sí. hace años que Tanta viene fake. circulando una, viste, del indio con Cristina, que es Que un no es. fake, Como la de Katy Perry, más de o esos menos. que le encantan a Feynman. Eduardo Feykman. Feynman. Pero bueno, entonces la idea era contar que había existido esa reunión, y que además durante esa reunión, a la cual acudimos muchos, bueno, estaba también Guado, estaba Mayra, estaba Facu Tignanelli, estaba Santiago Carreras, y ahí el indio les dijo a todos, digo, che, ojo, cuídenla, digo, porque le van a tratar de hacer algo, que está muy expuesta. Era mucho. Y ahí nos quedamos todos así como... y claro, y después el 1 de septiembre, el día ese, que encima estábamos cenando lo del indio con Máximo también, o sea, la noticia recibimos en ese momento, después del shock inicial nos acordábamos del comentario del indio de algunos meses Tremendo. previos, ¿no? Me encantó, aparte de eso, como la narración, ¿viste? No es algo que uno a lo que no accede, ¿no? Y de golpe, por fuera del rol que tenga Máximo en la política o no deja de ser su hijo, No, es el básicamente. hijo de Cristina, digo, O sea, entre su otras mamá, cosas, o lo que claro. estaba sucediendo era con su mamá. Sí. Y la pregunta era esa, si el asado lo hiciste vos, que me dijiste que sí, dejaste entrever... mis preguntas, Sí. que esto es periodismo profesional. Sí. Que Metimos el a Prince en el punto de la carne que le gusta a Cristina es jugoso, ¿entendí bien? ¿Jugoso cuánto?
¿Rojo? Rojo. Ah, ¿Rojo? yo desde ¿Y qué corte le gusta? Igual que yo. Ahí le tengo que preguntar a Virginia a ver si se acuerda, digo, porque ella se acuerda más que Para yo. Más mí debe comer costilla o tapita vacío. para mí. ¿Eh? Una tapita que no tiene tanta grasa debe comer. Tenés O razón. un vacío. Bueno, consulte la semana que viene. Dale. Bueno, Y- la ¿Vos próxima. ¿sabés estás qué? pensando en ir a hacer un asado a...? No, a mí me encantaría, aparte viste el asado que me mandé, te imaginas, le puedo hacer mucho a Cris. Yo chocha, para charlar un ratito. Pasa que ahora estamos limitados, no sé si tiene parrilla en el. No, en pero la los- haces abajo. La hacemos en la calle, la hacemos acá. La haces en la Le calle. subimos. Le Ay, subís en claro. una canastita con Ay, por favor, me encantaría esa imagen. Y lo hacemos todo No en vivo. necesitas, Guido, no necesitas vamos. subir. Yo te acordás cuando te quería llevar a todos lados, ¿será? Bueno, pará, eso tremendo. ¿Le gustan los chinchulines? Pregúntame. Ok. Ese en puntual quiero saber. Creo que no comió achuras, creo que comió carne directamente. Y sí, ella no le deben gustar. Pero bueno, te confirmo la Más próxima asado y ensalada. ocasión. Volvamos con ¿Puedo Prince. volver a Prince? Prince, para nosotros. Muchas gracias. Nada, decía que durante los 80 este tipo era como el triángulo del pop rock, o sea, de la gente más popular del planeta, gracias al éxito de este disco y de esta canción en particular, de Purple Rain. En un momento, por eso, era el álbum número 1, la película número 1, el single número 1, cosa que muy poca gente ha conseguido. Y claro, lo que traía Prince era un poco otra cosa, ¿no? Digo, Madonna obviamente es una mina muy talentosa, pero no es una gran cantante, es una mina con una visión, ¿viste? Y con ovarios del tamaño de una Scania. Pero, Es una gran performer. exacto. También. Y Michael Jackson, compositor y cantante, pero Prince era todo junto, ¿no? Era un tipo que era un músico completo. Estoy hablando en pasado, digo, por si no lo saben, porque murió hace 9 años. El año que viene se cumplen 10 años de su muerte. Un guitarrista absolutamente fenomenal, pianista. Digo, en los últimos tiempos antes de morir estaba haciendo una gira en la cual estaba solo tocando el piano y cantando. Baterista, tecladista. Cantante alucinante, están escuchando esos falsetos a los que solía llegar. Un bailarín del carajo también, entonces tenía esta cosa de los performers que deslumbran, ¿no? Digo, las cosas que el tipo podía hacer, incluso con la guitarra a cuestas, digo, que te quitan el Y en la mayoría de las aliento, ¿no? veces con unos tacos importantes, ¿no? Siempre, porque era un Siempre. enano, era muy petizo Prince y siempre andaba arriba de tacos o botas con tacos, Sí, qué sé yo, sí, y sí. cómo haces para bailar así, bueno, en fin. Y el tipo traía además una especie de síntesis fenomenal, era, qué sé yo, como una cruza entre Jimi Hendrix, James Brown y Paul McCartney, ¿no? Digo, porque traía obviamente todo lo que era el background de la música negra, pero también del pop, ¿no? Ahí, hablando de pop, hay un tema que se llama Pop Life por ahí, del disco que hizo después de Purple Rain, que se llamaba Alrededor del Mundo en un Día, y que era como un disco muy psicodélico, ¿no? Digo, se escucha un poquito. ¿Qué época estamos hablando, perdón? Y ¿Qué esto año? es fines de los 80. ya. Claro, mira lo que... Esas camisas que usaba me encantaban. Sí, aparte, digo, también esa cosa muy lanzada en lo que hace a lo que era su estilo, ¿no? Digo, su estilo personal, digo, tenés que ser muy macho para bancarte determinadas cosas, sobre todo cuando te considerás como un tipo heterosexual, ¿no? Entonces ahí digo, en esa imagen que estamos viendo, para eso, es una cosa muy Hendrix, que tenía esa cosa de los volados, ¿viste? De usar los volados, esas qué sé yo. camisas. Pero por eso, ¿no? De Hendrix a Bowie, digamos, hay una especie de cosa de lo que es una imagen muy fluida en materia de género, digo, que se la bancaban perfectamente bien, ¿no? Y el tipo por eso hacía una música que podía ir del funk al rock, al rhythm and blues, al pop, qué sé yo, a canciones románticas así lo más cursis y cutres que se te pueden ocurrir. Y verdaderamente era una especie de todo en uno, ¿no? Digo, es muy difícil pensar en referentes de Prince tan solo dentro de lo que sería el ámbito del rock o del pop o incluso de la música negra, ¿no? Digo, uno
tiende a tener que buscar fuera del tarro, ¿no? Digo, yo pienso más en alguien como Duke Ellington, ¿no? En un tipo que era un pianista increíble, un compositor increíble, un director de orquesta, alguien que era capaz de ver todo eso. orquestar, claro, mentalmente, ¿no? El tipo durante sus primeros 5 álbumes prácticamente todos los instrumentos los tocaba él, ¿no? Escuchemos un poquito de Kiss, de uno de sus grandes éxitos. Mirá esa camisa. No, a mí me vuelve loco cómo se vestía. Sí. Porque ni siquiera era andrógino, era directamente las prendas que elegía eran más bien tirando a femeninas, entre comillas. Claro, pero muy, por eso, ya desde el color del Llamativa, púrpura, ya la elección sí. por el color púrpura es un color muy colores, jugado, sí, ¿viste? total. Para un tipo, entonces en ese sentido muy libre, y por otro lado un tipo que siempre muy abierto a colaborar con minas, digamos, en la banda que tenía cuando se hizo famosa, la que se llamaba The Revolution. Las dos principales eran Wendy y Lisa, una tocaba la guitarra con él, otra tocaba los teclados. Ha tocado con Sheila ahí, digo, en la batería, digo, siempre con increíbles músicas en pie de igualdad con él, ¿no? En ese sentido muy abierto. Y también. yo creo que con la indumentaria más bien, si podemos volver a la imagen, perdón Guido, es como elevar la indumentaria, porque una cosa es ponerse una camisa de mujer, como viste, así, otra cosa es levantarse el cuellito. Porque ahí en realidad se está levantando el cuellito, está combinando dos colores locos, o me pongo un volado y me pongo un saco, como el juego más de la prenda, más que el género de la prenda. Pero prestale atención, digo, en esa imagen tal vez no se nota demasiado por delineado. la foto, pero ¿qué tiene en la cabeza? En la cabeza tiene un pañuelo. Un pañuelito, con un tiene un unido. pañuelito, y esa es una cosa muy... Todavía nos vamos más atrás de Hendrix, ahí te vas a Little Richard, ¿no? Uno de los primeros muchachos morochos que tocaba rock and roll. Little Richard también una cosa muy, muy ambigua para la época, que no podía declarar, porque en esa época no podías decir que era gay directamente. Y esa cosa como de los arreglos que se hacen los afroamericanos, hacían los afroamericanos, sobre todo cuando se planchaban el pelo, ¿viste? Era como hacerse la toca, hacerse el pañuelito para que les quedara planchado. Entonces siempre hubo en Prince una deliberada forma, no solo en la música, digo, sino también en la forma de vestirse y en la puesta, digamos, como de inscribirse él mismo en lo que es la historia del rock, ¿no? Sí, las y la música reivindicaciones negra. de lo que él era. Exactamente. Escuchemos un poquito de Sign of the Times. Este disco también lo grabó prácticamente solo. Vos decías, es difícil pensar en los referentes de él o en uno solo, pero él como referente de muchos, desde la manera de vestirse hasta la manera de hacer música. Acá en Argentina incluso a hombres muy hombres, que no por la forma de vestirse solo se limitó como a un público femenino o afines, digo, ¿no? Creo haber sido el primero en hacerle escuchar Prince a Fito Páez, por ejemplo. Wow. Yo creo que lo convencí por ahí. Una época en la cual, sobre todo musicalmente, se notaba mucho. Y bien, digo, la influencia de Prince en Fito, ¿no? Digamos, de Ciudad de Pobres Corazones en adelante. Bien. Yo pensaba un poco en Charlie también. Sí, también. Que es un... Él mismo lo ha dicho en varias oportunidades. Y mirando un poco la imagen, le cuento a quienes estén por radio, pienso en ese peinado, en Gustavo Cerati, incluso en el mismo Fito, ¿no? Digo, por eso se diversifica la influencia, por más de que la música no era la misma, claramente marcaba una tendencia muy clara, incluso él haciendo pop para los que hacían rock acá, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y dejé para lo último lo que en todo caso yo descubrí último, porque encima el turro era un letrista del carajo. Yo admito que en los 80, cuando empecé a escucharlo,
no le prestaba demasiada atención a la letra, digo, más allá de lo que podía entender, qué sé yo, porque ya me parecía... No necesitaba que tuviese una buena letra. Claro. Pero después descubrí que era un gran letrista, ¿no? Digo, y en particular quiero compartir un pedazo de esta canción que estamos escuchando, que es la que se llama Signo de los Tiempos, Sign of the Times. Empieza diciendo: en Francia, un hombre flaquito murió de una gran enfermedad que tiene un nombrecito: SIDA. Por casualidad su novia se encontró con una aguja y enseguida le pasó lo mismo. En casa hay chicos de 17 años y su idea de la diversión es estar en una pandilla llamada Los Discípulos, flipados con crack y portando una ametralladora. Tiempo. El huracán Annie arrancó el techo de una iglesia y mató a todos los que estaban adentro. Prendés la tele y todas las historias te cuentan que alguien ha muerto. Una chica mató a su bebé porque no podía alimentarlo y estamos enviando gente a la luna. En septiembre mi primo probó la marihuana por primera vez. Ahora le está entrando a la heroína. Es junio. Tiempo. Qué tontería, ¿no? Que cuando un cohete explota la gente sigue queriendo volar. Algunos dicen que un hombre no es feliz a menos que un hombre muera realmente. ¿Por qué? Tiempo, signo de los tiempos. Es un ejemplo, pero verdaderamente era también... Encima, o sea... Encima era un gran guitarrista. Quería hacer este pantallazo con Prince porque supongo que hay mucha gente que ya no lo conoce, quizás lo recordemos un poco más el año que viene cuando se cumple 10 años, viste que... Pensaba, dijiste que le hiciste llegar esta música a Fito y pensaba cómo te llegaba a vos, ¿no? Sabemos que estabas metido en el periodismo, pero que en ese momento era mucho más difícil poder tener acceso a esos discos, toda la información venía de otro lado, no había internet, no había todo eso. Digo, ¿cómo te llegaba a vos toda esta música? Y en general yo primero buscaba revistas y medios extranjeros, en esa época que no había internet, claro. Entonces era recorrer los kioscos de la calle Florida, buscando determinadas revistas. No existía la Rolling Stone versión nacional, entonces uno buscaba la Rolling Stone importada, la Musician, la Downbeat, qué sé yo, New Musical Express. Y entonces era como al revés, a partir de lo que uno leía, si lo que uno leía le resultaba interesante, iba a buscar a ver si verdaderamente estaba a la altura de lo que te estaban vendiendo, ¿no? Pero en el caso de Prince fue más bien cinematográfico, porque yo no estoy seguro de que hubiese escuchado algo hasta que vi la película Purple Rain. Que obviamente incluía, que era una especie de versión alternativa de lo que era su propia historia, él hijo de una cantante de jazz y de un pianista que usaba el nombre Prince como nombre artístico, por eso a él le pusieron Prince, no es un seudónimo, es un nombre legal. Con una pareja, con un padre alcohólico y frustrado, y qué sé yo. Entonces era un poco toda la historia de él lidiando con el karma que venía eso y con toda la música del disco Purple Rain. Y ahí me alucinó mucho eso, la música y lo que el tipo era capaz de hacer sobre el escenario, ¿no? Y a partir de ahí entré a buscar todo lo que venía desde antes y obviamente seguí atento a todo lo que siguió produciendo y obviamente lamenté muchísimo su muerte. Marcelo. Fentanilo, para usar ¿fentanilo? Una palabra. Sí, él estaba con muchos problemas, yo creo que también consecuencia de los tacos altos. Sí. Claro, y de bailar, o sea, el tipo, era como un bailarín, y tenía, había empezado a sentir dolores profundos, y entonces se hizo más bien como adicto a los painkillers, ¿viste? A los analgésicos, y alguien le hizo llegar a alguno que estaba, que tenía fentanilo, y nada, por eso murió muy, muy joven. 2 preguntas, viste que las mías son más tontolonas, no sé. No hay preguntas. Este muchachito fantástico, seguramente que no, viste, yo tengo una obsesión con Lady Gaga. ¿Logró cruzarse con Lady Gaga en algún aspecto? ¿O alguna vez declaró algo? Mira, ¿sabes que no me acuerdo ahora? No sé si llegó a cruzarse con Lady Gaga. Sí, con Madonna, obviamente, se supone que tuvieron... Alguna affair. Una affair, pero no. Tuvo algunas parejas más o menos estables, nunca tuvo hijos. El único hijo que tuvo murió al nacer, una cosa así no
no dejó descendencia por ese lado. Pero sí dejó infinidad de material grabado, que todavía está por verse, digo, cómo la gente, sus herederos, que en todo caso de mi hermana y ese tipo de cosas, lo irán sacando, ¿no? Y esa, digamos, es lo prolífico que era, la cantidad de cosas que producía todo el tiempo, fue parte de lo que lo llevó en los 90. Tuvo un conflicto fenomenal con la Warner, que era su discográfica. ¿Lo cagaron o qué pasó? Claro, lo estaban cagando hasta el punto que él decidió renunciar a su nombre. Hubo durante un montón de años, o sea que no quería que lo llamaran Prince, porque decía, bueno, ellos son dueños hasta de mi nombre. Y inventó una especie de jeroglífico. De símbolo que tenía su guitarra, no tenía el mismo. Claro, exactamente. Y entonces ahí se hacía llamar como el artista antes conocido como Prince. Incluso se presentaba en los conciertos y se escribía la palabra esclavo en la mejilla, ¿no? Exactamente, pero bueno, esperemos que siga sonando música de Prince. Yo querría en todo caso despedirme con una de sus canciones que para mí es de las que más amo. Es una balada que se llama A veces nieva en abril. A ver. ¿Escuchamos? Bueno, y con esto nos no vamos. No es esta. Esta es la que se llama Thieves in the Temple. Es la que viene después. Si no está, no pasa nada. Cualquier tema de Prince me pero viene acá bien. en 2 segundos la encontramos. Mira, te pregunto otra cosa ya que puedo. Tenías dos preguntas. Sí, por eso, pero como era un lindo, ya le había dado el ser. Igual él es muy valioso, así que se lo va a volver a dar rápidamente. Mis preguntas son fantásticas. Todas esas revistas, me encantan las revistas, los diarios. De hecho, yo el lunes andaba con diarios abajo del brazo, porque me encanta comprar las tapas después de las elecciones. Y después, no sé, el otro día estuve leyendo el del triunfo de Alberto. ¿Te imaginas lo que hice con ese diario? Lo traje para prender fuego acá. Bien. Literal, lo prendí fuego acá. Para algo tenía que servir. Algo. Ay, Dios, pasa que era tan lindo. Cristina de rojo, Alberto era el abuelo de todos. Bueno, cosas que pasan. Todas esas revistitas que vos que le contaste a Lau que ibas a comprar, ¿las guardás? Buena parte conservo todavía, sí. Cantidad de papelerío. Me encanta. Y a esas sumale las revistas de cine, todo ese. Debe tener una cantidad de libros también. Lindo mudarse con Marcelo, hacer una mudanza y... Es como, por eso. En vez de camión para eso. La jabonería de Vieites es la papelería de Vieites. Ay, qué lindo, igual. Tus hijos pueden ir, ¿entendés? A agarrar una revista. Hermoso. ¿Es este? Es este. Bueno, gracias, Marce. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos con esto, Lau? Sí, por favor.